Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Ediciones del Chapalofú, Librería La Bullanga y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN. La realidad no se desvanece como se desvanecen los sueños. Ni ruidos ni timbres la dispersan, ni gritos ni estruendos la interrumpen. Las escenas en los sueños son equívocas y ambiguas, lo que se puede explicar de muy distintas maneras. Lo real representa lo real, por eso es mayor su misterio. Para los sueños hay llaves. La realidad se abre sola y no se deja cerrar. Por el resquicio se asoman certificados y estrellas, se derraman mariposas y almas de viejas planchas, gorros sin sus cabezas y los cráneos de las nubes. De esto surge un acertijo que no tiene solución. Sin nosotros no habría sueños. Aquel sin quien no habría realidad. No es conocido, y el producto de su insomnio se contagia a todo lo que despierta. No deliran los sueños, delira la realidad, aunque sea por la insistencia con que se aferra al curso de los acontecimientos. En los sueños aún vive nuestro difunto reciente, goza de buena salud, se ve incluso más joven. La realidad tiende ante nosotros su cuerpo sin vida, no retrocede ni un paso. Los sueños son tan ligeros que la memoria se los quita de encima fácilmente. La realidad no tiene que temerle al olvido, es un hueso duro de roer. Nos trae de cabeza, nos pesa en el alma, se nos enreda en los pies. No hay escapatoria. La realidad nos acompaña en cada huida y no hay una estación de nuestro itinerario en la que no nos espere. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Muy buenas tardes, muy buenas noches, por supuesto, para todos, todas, todes. Seguimos acá, estamos en el capítulo 54 de este mítico y hermoso y maravilloso programa hecho con amor para la ciudadanía tandilense y mundial, que es Gestos Erróneos, y que hacemos todos los miércoles a esta misma hora por Radio Magma, la 92.1 del dial, o radiomagma.com.ar para escucharnos, quienes están del otro lado del mundo. Y para comenzar este programa voy a presentar a mis compañeros que siempre acompañan en esta gran mesa merendera que hacemos los miércoles a la tarde. A mi izquierda, el genio de la música de este programa y del universo sonoro de este programa, que es Gabriel César. ¿Cómo estás, Gabriel? Ahí está, nos hace ese saludo que ustedes del otro lado imaginan como quieran y nosotros de acá vemos como lo vemos. Y enfrente mío, el querido Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Hola, Dipa, ¿cómo andás? Bien, Facundo Di Paola, quien también no se presenta, yo nunca me presento. Facundo Di Paola. Bien, Dipa, todo muy bien. La verdad que estoy contento de estar de nuevo, como casi todos los miércoles, acá en el Radio Magma, en Gestos Erróneos. Muy contento, la verdad. Bueno, me alegro mucho. Y para continuar con este programa, tenemos que hacerte la pregunta clásica del inicio, que es: ¿qué leíste y por qué? Leí un poema que me parece descomunal, no sé a vos si te pasó lo mismo, que se llama La Realidad, y es un poema de Wisława Szymborska,
Bueno, poeta polaca. Creo que vos la trajiste una vez ya al programa. La había traído en algún momento, creo que no me acuerdo si en la primera temporada, ya a lo lejos hace tiempo. Nada, lo traje porque encontré esto de cómo va hablando sobre la realidad, sobre que los sueños y el contraste con los sueños y cómo es el diferente trato de las diferentes cosas. Digamos, bueno, en el sueño los muertos aún siguen vivos y hasta son más jóvenes, en la realidad no, y que no se puede escapar a la realidad, que los sueños a veces se llevan cosas que estamos pensando, pero que la realidad está ahí muy presente. Creo que lo traje también por la tensión social que hemos vivido estos últimos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, yo estaba en un sueño, así que... pero no voy a hablar de eso porque ya se habló un montón de cosas, pero sí voy a hablar de la sensación que me dio de mucha gente evadiendo esa tensión, esa situación, y cómo a veces necesitamos buscar esa evasión, pero otras veces es un mecanismo constante que no permite tampoco entender esa realidad. Veía el meme de la Argentina cayéndose a pedazos y yo con el saumerio pidiendo abundancia. Y me pareció que era como muy zarpado, ¿viste? Como esto de cómo a veces los mecanismos para evadirse de la realidad se sostienen incluso en situaciones de mucha tensión social como el de este fin de semana, digamos. No sé, me llevó por ahí. ¿Qué tanto activamos ante lo que nos pasa en la realidad? Sí, está buenísima. Es una pregunta como para... Podemos hablar. Me voy a adentrar brevemente. Yo soy una persona que vive mucho, casi continuamente en un estado de fantasía constante, ¿no? Pero a su vez en un estado de realidad constante que me angustia mucho. Entonces también entiendo esa lógica de, bueno, es necesario de descansar de eso. Yo obviamente, mirá, yo les voy a contar algo. Estaba en la fiesta provincial del teatro, una fiesta hermosa que se hizo en Benito Juárez, con las obras seleccionadas de toda la provincia de Buenos Aires que se reunieron en Juárez. Y bueno, vimos un montón de teatro hermoso después de 2 años de pandemia, qué sé yo. En medio de todo eso termino una obra y me dicen, renunció Guzmán, estaba hablando Cristina. Yo digo, ¿para qué pasó? Pero la verdad que fue como este otro meme. Sí. Vamos a citar memes hoy. Este otro meme de, ¿y ahora qué pasó la puta madre? ¿Viste? Sí, total. Es como, no podés estar mirando una obra tranquilo que pasa algo. Esa es la Argentina en la que estamos viviendo. Sí, total. Y es re interesante también porque necesitamos un poco de esa lógica de la ensoñación. Sí, total. Pero eso necesitamos también esa lógica de la realidad para patear el tablero cuando haya que patearlo, o para estar en las calles cuando haya que estar, o para discutir lo que haya que discutir. Sí, digamos. sí, incluso recién como decía esto de vivo en una ensoñación, pero en contacto con la realidad, me parece que ahí nace la poesía. Me parece que ahí, en ese contacto entre no dejar de jugar y de estar en ese lugar, pero en contacto, nace por lo menos la poesía que a mí me conmueve, digamos. Sí, totalmente, coincido. Y hablando de esto de que ni siquiera tiene que ser panfletario, que ya lo hemos hablado, digamos, porque está sino como en ese no sé, la poesía que solo está en la ensoñación no me termina de conmover. Coincido. Es una charla que ya hemos tenido varias veces. Pero bueno, nada, me gusta. Y que es un eje medio transversal que atraviesa este programa, digamos, a ver qué es, si la poesía tiene que estar en un lugar o tiene que estar en otro, y cuál es el rol social de la poesía como de cualquier arte, digamos, porque tiene un rol social porque está acá, digamos. Y hemos encontrado varias respuestas diferentes a esa pregunta. Y siempre no se va a agotar nunca, y vamos a seguir indagando en distintos poetas que no nos van a agotar nunca la respuesta. Pero si alguien nos está escuchando y tiene una respuesta, se puede comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, que es 2494-640202. También lo pueden hacer a través del Instagram, Gestos Erróneos. En la biografía de ese Instagram hay un link que te lleva a un montón de botoncitos. Podés ir a Cafecito y comprarnos un cafecito para bancar este programa. Un cafecito simbólico, un apoyo económico para que podamos tomar café. También en ese link pueden encontrar un link que te lleva, un botoncito que te lleva al perfil de Spotify para escuchar todos los capítulos anteriores, a un perfil de Mixcloud. Si no te gusta Spotify, lo puedes escuchar en Mixcloud, a todos los capítulos anteriores también. Se pueden comunicar a nuestros teléfonos personales, pero también tenemos otra manera de comunicarse, es que este programa reivindica la escritura epistolar.
Y qué mal lo dije. Exactamente. Reivindica la escritura epistolar. La escritura epistolar, reivindicamos la escritura epistolar. La escritura epistolar como sea, con faltas de ortografía, con palabras inventadas. Porque lo que reivindicamos es la escritura en sí, digamos. Ese acto que pertenece a la realidad, de encontrarse con un papel, de encontrarse con las dificultades, con las fricciones del papel, con una tinta que no sale, con una lapicera que se rompe, con todas las dificultades que nos sobrepone el objeto real para nuestra existencia. Eso es lo que queremos, el conflicto, porque el conflicto es lo que genera el avance en nuestras vidas, porque esas tensiones, esos conflictos son los que nos generan nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de mirar el mundo, y hacia eso apuntamos cuando les pedimos que nos escriban una carta. Así. ¿Y que la manden a dónde? La mandan al Centro Cultural Artiparte, Belgrano 342, para el programa Gestos Erróneos de Radio Magma, el código postal de Tandil es 7000, así que manden esas cartas. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? Gestos erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Si el desastre fuese pudoroso conmigo, yo sería pudorosa con él, supongo. Pero siendo así las cosas, yo también soy lujosa. Tener y no tener sería la novela de mi pasión rota de lencería, inundada puntilla del corazón. Tener y no tener. Si esa rubia de peinado violento sonriera con menos placer, la vida sería, en fin, menos canalla. La camisa que la cubre de seda blanca no mejora un paisaje de lenta desviación, y al fondo del mostrador rancio, con anillo de sello en el anular que se hunde en ceniza, un hombre mira a su acompañante. Mejilla a mejilla sería la novela de mi pasión. Chic to chic cantaría mi novela la voz de Sara. Caricia de tu mano breve, el placer, el desdén, el vínculo perverso que retiene a los desdichados en la pecera del abrazo. Breve, el clima de la fiesta se pierde como aguas de riego entre las franjas del balcón. La fiesta se apagaba. Era el vientre de un insecto luminoso que se sostuvo un instante en el aire que encierran las manos de un niño. Breve, tangos del orfelinato. Y acabamos de escuchar un fragmento de un poema de Leonor García Hernando, que es la invitada de este capítulo número 54 de Gestos Erróneos. Esta vez no en su voz, sino en la voz de alguien que se hace llamar Doña Kiki. Son unos audios que pudimos encontrar en las redes. Es preocupante, lo voy a marcar como esto porque recién lo estuvimos charlando, es preocupante lo difícil que es acceder a material sobre Leonor García Hernando, considerando lo zarpada de su poesía y la importancia que tiene su laburo en la obra poética de este país. Me parece que esto también es símbolo de esa ausencia, no haber podido encontrar audios de ella, sino otras personas leyendo sus poemas. Así que nada, para empezar esta reflexión sobre la preocupación y la importancia de ver si hay algún tipo de material sonoro en algún lado de ella leyendo, porque además en muchos lugares donde pudimos leer sobre Leonor se habla de lo bien que era, lo buena que era leyendo su poesía en vivo, y nos sorprende que no hayamos podido encontrar ningún tipo de registro sobre eso. Sí, total. Voy a contar esto. Era una poeta que nosotros no conocíamos previamente. Es una poeta muy nombrada por otros y otras poetas.
y por eso llegamos a ella y la teníamos nosotros vamos armando un listado. Llegamos por eso y nos pasó que nos quedamos maravillados con todos los poemas que leímos. Yo no hay uno que no haya dicho wow, ¿viste? Sí, impresionante. Así que nada, también eso es, y es en muchos de los textos que hemos leído sobre ella, decía algo de que es una poeta que ha quedado olvidada, que está bajo la alfombra, que y es real, digamos, hay algo de que no circula tanto la palabra poética de Leonor García Hernando. Nos costó encontrar entrevistas, siendo que dio muchas entrevistas, pero nos costó encontrar entrevistas en internet. Y no circula mucho. Hace poquito se editó, por suerte, Ediciones en Danza, que es una gran editorial que publica a un montón de poetas. Publicó su obra completa, pero recién en el 2020, digamos, tampoco se conseguían los libros hasta esta última publicación de Ediciones en Danza. Leonor nació en San Miguel del Tucumán en el 55 y falleció en marzo del 2001. Para que también veamos la importancia o el compromiso de Leonor con lo social, con lo político, no solo en su poesía, que se puede ver reflejado ahí, sino en sus acciones. Su última lectura pública, la última vez que leyó poesías en público, fue el 22 de marzo del 2001 en la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, universidad que fundó, que uno de sus fundadores es Vicente Citolema, que fue el invitado del programa anterior de Gestos Erróneos. Leonor sufría en ese momento de cáncer y falleció 8 días después, es decir que en un momento de mucha fragilidad de salud, de todas maneras se acercó a la universidad a leer, en lo que nos parece, por lo menos leyéndolo desde acá, y es un acto de compromiso importantísimo estar en un espacio así, probablemente en los momentos de recordar cuando inició el golpe, ¿no? Porque fue en un acto el 22 de marzo del 2001. Sí, totalmente. Y con respecto a eso, yo encontré un fragmento muy pequeñito de una entrevista que se le había hecho en la revista Perro Negro en agosto del 2000, y ella dice, con respecto a esta idea de su compromiso político, ¿no? Me interesa establecer esa vinculación entre el crimen político y sus formas germinales en la familia. Esto voy a hacer como una aclaración. Cuando uno lee sus poemas hay algo entre lo personal y lo social todo el tiempo. Todo el tiempo hay una tensión entre lo personal, muy personal, vivencias muy personales que por momentos rozan algo que uno diría lo habrá vivido o no lo habrá vivido, pero bueno, hay algo ahí de un yo muy personal que vive determinadas situaciones en un contexto social que determina esas situaciones, digamos. Te puedo sumar algo. Recién, sí, cuando empezó el bloque escuchamos un fragmento de Tangos del Orfelinato, porque también tiene como una cuestión ahí con la orfandad. Probablemente ahora también surja ahí en ese fragmento que tenés sobre la idea de la orfandad, pero bueno, dale nomás para adelante, que quería marcar eso nomás. Dice, me interesa establecer esa vinculación entre el crimen político y sus formas germinales en la familia, porque creo que en mi generación, la de los 70, existió una forma de expulsión familiar, una forma de castigo a la desobediencia, de desobediencia al modelo cultural y moral que existía hasta esa época. Me interesa mucho alcanzar una síntesis entre lo que es la crítica política más vasta y lo que es una visión crítica del mundo familiar vinculado a las criminalidades políticas. Porque creo que está ligado este país como un país saturnino, es decir, de hombres que fagocitan a sus hijos como Saturno. Hay una pintura extraordinaria de Goya donde muestra a Saturno comiéndose a su hijo. Creo que esa imagen de Goya está unida a mi emoción en lo que hace a la temática de mi literatura. A mí me parece, lo transpolo a pensar desde hoy el patriarcado o un montón de cosas para pensar cómo esa vinculación entre lo familiar y lo político que ella hace está todo el tiempo, digamos. Hoy se está haciendo más visible gracias a un montón de luchas que vienen sucediendo desde hace muchos años, pero me parece súper interesante y súper filosa la mirada.
Sí, y después además suma esto de la idea de desobediencia o de que te expulsa la familia, que eso después se trasladó a lo social. Y ella suma lo siguiente, dice, yo ni glorifico ni defiendo el mundo del delito. Me parece que está bueno pensar esto, Sí. porque tiene la idea de la orfandad, de estar huérfano. De todas formas, creo que si una persona es expulsada de toda vida digna, útil, generosa y placentera, si no tiene oportunidad de desarrollarse armónicamente en la vida, la elección del mundo del delito es por lo menos una forma instintiva de defensa de la vida. No me dejas laburar, no puedo acceder a la salud, a la educación, a un lugar civilizado en el mundo. Bueno, entonces me refugio con los míos, con quienes están en mi misma condición, en un mundo incivilizado y que se salve quien pueda. Creo que esto es lo que genera el mundo del delito. Hoy cualquier persona mínimamente afectada por la posibilidad del robo, porque le entren a la casa y le saquen sus electrodomésticos, pide sangre, pide muerte. No se detiene ni por un instante a pensar y a exigir el cambio de la situación que obliga a la gente o que le da un libreto incontestable a la gente que elige el delito como un lugar de retención de sus derechos a estar en la vida. Es como tremenda la lectura que tiene. Total. Sobre desde empezar por ese huérfano que es expulsado de su familia, a pensarlo también a nivel social, digamos. Si no tengo ningún tipo de manera de sobrellevar mi vida dignamente, es mi única manera de sobrevivir. Total. Y que, bueno, después amplía un poco más la hipocresía, además de eso, digamos. Y es interesante también que ella empieza diciendo, no defiendo ni glorifico, No. pero entiendo. Digamos, Claro. es como la tercera pata sería, pero puedo comprender y puedo tener una empatía sobre eso que sucede ahí. Y después decía, profundiza un poco después sobre la hipocresía, porque después tenemos la hipocresía de, bueno, no quiero que los maten, o sea, no los mato yo, que los mate la policía, digamos, además, Claro. a los que están fuera de eso, digamos. Encima, también la hipocresía de no bancarnos o que las personas se banquen, que quieren que los maten, que maten a esas personas que se supone que están por fuera de cosas. Digo, ¿hasta qué nivel llega el análisis político y social? Imagínense cómo después eso aparece en su poesía, digamos, ¿no? Como laburo de pensamiento. Me parece zarpada la mirada. Y aparece súper descarnado también, digo, es como cuando uno, no sé, yo me quedé muy impactado con su poesía también. Me pasó algo que dije, uy, acá hay un montón. Una de las... entre las lecturas que iba haciendo que hablaban sobre la poesía de García Hernando, encontré mucho una cercanía de la que hablaban varios autores con Alejandra Pizarnik. Ah, mira. Que yo no se la encontré tanto, pero sí se la encontré en una sensación. En esa sensación de impulso fuerte sobre el sentimiento, sobre lo que siente, digamos, en esa fuerza sobre lo que está sintiendo esa poeta al escribir lo que escribe. No hay algo lavado, hay algo que está puesto como si fuera una piña Sí, al frente ahí. Claro, y en ese sentido yo también encontré mucha similitud en la energía que transmite la poesía. Sí, digamos. no está suavizado, digamos, no está como llevado a algo que parece suave y que te va a llevar bien, digamos, sino que es como, bueno, si te lo tengo que decir así, te lo digo así porque no hay otra manera de decirlo. Digamos. Totalmente. Después encontré también un análisis que hace una chica que se llama Janina Audicio. Hace como una especie de ensayo muy breve de 10 páginas, pero que tiene cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, en un momento, en toda la poética de García Hernando ocurre rescate del duelo que necesariamente incluye el orden familiar y social, sobre esto que veníamos hablando, ¿no? Y entonces rescata algunas frases de sus poemas. Soy la hija de las viudas, soy sin hermanas y sin padres, soy el niño de las piernas deshechas, soy la cabeza goteante recostada en las plumas de pájaros que ya no pueden migrar. Esto me parece, es como una imagen. Soy la cabeza goteante recostada en las plumas de pájaros que ya no pueden migrar. Es impresionante. Impresionante, digo, eso es lo que nos referimos con esa potencia, ¿no? Predomina el uso de la primera persona, donde las víctimas encuentran su medium, pero la aparición de la segunda y la tercera amplifican por un lado una voz acusatoria que habla de una construcción cómplice de ese desastre, y por otro la apertura de un registro de crónica lírica denunciadora. Para decir el daño hay que estar adentro, ¿no? Que me parece también súper interesante esta idea de el yo y a su vez una tercera persona que acusa
a ese yo para destruirlo aún más, digamos, ¿no? Súper interesante, y ahí hay claramente hay una visión social, digamos. Si querés, para seguir profundizando en eso, encontramos un audio de Gabriela Borrelli leyendo un poema de Leonor, así que podemos escucharlo. Espectacular. Ingratos los objetos cayeron por la escalera. Desentendidos de todo cuidado, la arenilla de las cosas rotas, como líneas de cocaína en los escalones, invitan a la fiesta inversa del desastre. La puerta del balcón está abierta y el frío colma los platos sucios olvidados sobre el mantel. ¿Recuerdas cómo oscurecía mi frente bajo el sombrero de ala rota? ¿O el dolor, esa aguada esparcida en la noche donde un animal bebe apartado? Porque su sed es de ese brillo de agua rara en la oscuridad. La sospecha de que las cosas empiezan a empeorar es lo único que duerme sobre mi hombro. Tranquila, Leonor, tranquila. Los vidrios ya están rotos al fondo de la escalera. Y asomada al barral, ves los destellos insignificantes de lo que tuvo un orden de belleza y utilidad. Rabiosos insectos corren por los tabiques, porque el ruido de lo que estallaba les quitó de la armonía. Tranquila, Leonor, tranquila, serena como el criminal en el momento de quitar el cuchillo de entre los cubiertos, porque en tu mano los objetos pierden su inocencia, y en tu vida los sucesos se ordenan con crueldad. Acabamos de escuchar Ingratos, un poema de Leonor García Hernando, leído por Gabriela Borrelli. Es impresionante. Impresionante. Además, el dale, Leonor, dale, como ese... Su misma voz como acompañándola, me parece tremendo. Y esa descripción de objetos... Tremenda. Descomunal. Te voy a sumar algo sobre la felicidad, los dolores, porque viste que esto de que apareció mucho como el dolor en esa poesía. Sí. Y ella dice, en una entrevista alguien le habla de la sensualidad como de su dolor. Y ella le dice, vos hablaste de una suerte de sensualidad en esa mirada negra y oscura. Y hay una vanidad en el dolor. Hay una vanidad de no ocultarlo, porque no estoy de acuerdo con el ocultamiento. Esto me parece que está bueno reconocer de que uno, cuando muestra su dolor en una poesía, es vanidoso o vanidosa. Pero dice, agrega, esto para nada tiene que ver con una vida personal carente de motivos de felicidad. Yo he tenido tantos motivos de felicidad como cualquiera. Simplemente que no es ese mi tema. Creo que ni a mí ni a los otros les hace... ¿Está saliendo? Sí. Ah, perdón. Sí, fallaron los cosos. Ah, de vuelta. Bien, falló todo ahí. Sí, por eso, voy de nuevo. Falló algo acá técnico y pensé que habíamos perdido el aire. Voy de vuelta. Dice, yo he tenido tantos motivos de felicidad como cualquiera. Simplemente no es ese mi tema. Creo que ni a mí ni a los otros les hace demasiada falta el hablar, el escribir, el poder identificar con esas felicidades domésticas que más o menos podemos resolver. Hace falta hablar de lo que no podemos resolver. Eso está bueno, digamos. Lo de la felicidad ya está resuelto, digamos. Necesitamos hablar de lo que no podemos resolver. Hace falta hablar hasta resolverlo. Cuando esté resuelto, tal vez aparezca un tema. Creo que lo que no podemos resolver es la desgracia, el sufrimiento, la marginación. Y esto no está disminuyendo en Argentina, está aumentando. Todo tipo de marginación, la económica, laboral, trae otros tipos de marginaciones de forma inmediata. Eso estuvo buenísimo. ¿Viste? Como, bueno, soy vanidosa de mostrar mi dolor, porque así actuamos muchas. Pero no es que me falte felicidad, digamos. Pero no es mi tema ese. Yo no quiero hablar de eso. Necesito hablar de lo que no está resuelto. Y me parece como... Sí, total. Cuando logran... No sé, a mí esto siempre lo hemos hablado. Es una temática también, me parece, de Gesto de Raño. Esto cuando alguien logra decir con ciertas palabras algo que todos hemos pensado, digamos. ¿Cuántas veces hemos pensado por qué no escribo tanto sobre la felicidad y sí más sobre los dolores o las tristezas? Me parece que esto es una muy buena manera de explicarlo. Total. Hay que comprarse las obras completas. Ah, ¿lo dije esto? Sí, ya lo dijiste. Sí, bueno, hay que comprárselas. Acá yo también tengo en este análisis que hacía esta Janina Audicio, sobre ella dice: ínfimo suburbio, apartado silencio, desierto de costumbres, minúsculo desván, cardos y muelles, el país, en Leonor García Hernando, las fauces de un animal herido que a veces sabe lo que hace. Para retratarlo ninguna enumeración es suficiente.
un poema empieza a escribirse con menos muertos. También la cita a Leonor acá. Dice, un poema empieza a escribirse con menos muertos. Preponderan, y dice Janina, preponderan en la obra del autor a los poemas y versos que comienzan con minúsculas como si se tratara de recortes de una locución que se inició en otra parte. En la calle, en la soledad, la noche previa, en el cuarto cerrado, en la sala de torturas. En otro momento, siempre hubo víctimas. Que no alcanzamos a captar bien, que nos perdimos, que alguien decidió callar, que alguien silenció. Resulta entonces un fragmento del lenguaje, el desprendimiento de un registro que antecede lo escrito, esquirlas lanzadas por la caída del discurso. Lo que queda es el poema, más nítidamente en sus dos últimos libros, Tangos del orfelinato y Tangos del asesinato y el cansancio de los materiales, que es el último libro que publicó en 2001, el continuo entre significante y significante adquiere un efecto de discurso más que de un sentido. Esa conquista de lo ínfimo que dice lo que el signo no puede. Que me parece como... Me pareció como alucinante este análisis de encontrar fragmentos de algo que sucedió y que empieza con minúsculas porque está extraído de algo, de alguien a quien torturaron, de alguien, viste, como, bueno, de alguien que está escondido en un cuarto. Son fragmentos de eso, de algo que sucede en nuestra sociedad y ella lo fragmenta de esa manera, digamos, en forma de poesía. Sí, total. Sumo algo. En el año 72, es decir que Leonor tenía tan solo 17 años, por una cuestión fortuita y totalmente accidental, llegó a un taller literario, el primero que existió en Argentina. Ese taller se llamaba Mario Jorge de Lelis, en homenaje a un poeta que había fallecido en el 66. Ahora te digo algo sobre eso. Bien. En ese taller había muchos poetas, diferentes poetas, escritores, escritoras. Entre ellos estaba, por ejemplo, Irene Grus, que fue invitada de este programa en algún momento. Este taller siguió funcionando hasta el 77, en el que secuestran a 3 integrantes, que eran 3 chicos de 19 años. Ellos eran Claudio Valetti, María Elena San Martín de Valetti, que se había casado hacía muy poco con Claudio, y Claudio Oistrej. Y cuenta Leonor, cerramos el taller, hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance todos esos años para tratar de ubicarlos, de recuperarlos, pero fue imposible. Hicimos hasta cosas vistas a esta altura de los acontecimientos necias y estúpidas, como mandar telegramas al Poder Ejecutivo, al primer cuerpo del Ejército, con nuestros números de documento, nuestras firmas, nuestras direcciones, reclamando la aparición de estos chicos. Fue un hecho devastador. No son los únicos integrantes de talleres literarios que han desaparecido. Sé que hay más, no recuerdo sus nombres. Para mí y el resto de estos compañeros fue un hecho que no tiene consuelo, para el que jamás tendremos amparo alguno. Eso también, como algo que marcó la vida de Leonor, esa desaparición de compañeros y compañeras del taller literario, y como análisis al tiempo, ¿no? De hacer todo por buscarlos, incluso entendiendo un tiempo después que estaban haciendo cosas que eran peligrosas para sus integridades, digamos, como poner tu nombre y tu número de documento en esos reclamos. Total, y se cuenta que ella también lo estuvo haciendo reclamo concreto sobre estos poetas desaparecidos en el taller que tenían. En muchos textos yo leí esto de que era muy como determinante, como coherente y moralmente muy fuerte en todo lo que pensaba, digamos, no se movía mucho de lo que pensaba y que eso incluso le trajo problemas de no poder estar en diferentes espacios por su posición política determinante, digamos. Sí, totalmente. Bueno, ella perteneció a este taller, también esto me parece interesante, que también lo dice Juano Villafaña, que me voy a citar ahora, que perteneció a una revista que llamó la revista Mascaró, que es una revista literaria. Sí, que sale en el 84, en el Retorno de la Democracia, con muchos de los quienes habían participado de este taller literario del que hablábamos recién. Exacto. Ella fue una poeta que perteneció a una generación que vivió los 70 y los 80, digamos, que escribió sobre todo su gran obra poética en esas 2 décadas. Y ahí también sucede algo súper potente, digamos, en eso, digo, en vivir tu escritura poética en el medio de la dictadura y en toda la etapa subsiguiente con el regreso de la democracia, digamos.
Y Juana Villafañe dice esto: Leonor García Hernando fue una poeta de fronteras, asociada a un colectivo poético del que nunca se separó. Por eso al hablar de Leonor García Hernando hay que hablar también de los poetas de Mascaró, por el afecto que ella misma puso en su propio entorno. Se trata de autores que formaron parte del hacer poético nacional entre los primeros años de la década del 70 hasta los años 90. Como referencia particular estoy pensando en el taller literario Mario Jorge de Lelis y en la revista de literatura Mascaró, como espacio más amplio algunos de los debates poéticos en las últimas 4 décadas. Cuando digo fronteras hablo de lo que representó una generación que vivió entre dictaduras y postdictaduras, que me parece también súper interesante para entender un pensamiento. Yo cuando leí esto dije, claro, es verdad que estás viviendo en una constante desde que naciste en los 50, que nació ella, de dictaduras y postdictaduras todo el tiempo, digamos, hasta el advenimiento de la democracia, que tampoco que en ese momento, claro, que tampoco en ese momento estaba tan estabilizada como la podemos ver ahora. Sí, lo hablábamos con Hellman, ¿te acordás? Que pasó por todas claro. Las postdictaduras, digamos. Algunas era muy chico, pero estuvo en todas esas postdictaduras, digamos, las sufrió a todas. Total. Nada, para ir, cerrando, ¿no? Nada, sí, nos quedamos con un montón de material, nos quedamos con muchas ganas de seguir leyendo la obra de Leonor. Busquen sus libros, está su poesía completa, algunos de sus libros están en PDF en las redes, búsquenlos, introduzcanse en la poesía de Leonor, porque voy a citar a Mauro Pereira, que dice que la lectura de estos escritos son esenciales, no solo para descubrir la luz de su poesía, también para comprender desde su visión una parte importante de nuestra cultura, de nuestro país, del crimen, el asesinato como código de educación hacia la población civil, hacia los jóvenes, de las consecuencias en la cultura de una nación fundada con sangre, traición y corrupción. Luces que a lo lejos, viejos dibujos de las ramas, hojas, no quedan, se volaron, ni sombras que añorar, ni plata en los bolsillos, nada hay, solo gestos, como venidos de otros gestos, 3 o 4 palabras que el viento no puede arrasar. Esto hay, el fuego en la cocina, el poco de amor que sobrevivió a la intemperie, y entre la lentitud de la nostalgia uno se preguntaba a qué volver. Todo el cansancio se ha juntado, es un punto, el dolor estalla como sol, despacio, las hojas vuelven a caer como creando el aire en que se mueven. Uno quisiera juntar todo, hacer algo con todo, un humo que nada puede apagar. Bajo el burlón mirar de las estrellas uno se atreve a preguntar por el capítulo que viene. Y es alto el cielo, y no hay respuesta. Ahora se acerca la cercanía de las cosas, la concordancia de un lugar que tal vez siempre estuvo ahí. Alguien ahora silba o se mueve tras los vidrios como empañados de algo que ya no importa qué es. En la medida que no dejo de escuchar, como desalma nuestra noche las Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de Gestos Erróneos, este capítulo número 54, el bloque de los saludos, de las reflexiones y demás cositas. Pero antes de empezar, Dipa, te voy a hacer la pregunta de siempre. ¿Qué leíste y por qué? Qué difícil, ¿no? Bueno, leí un poema de Daniel Freydenberg. Daniel Freydenberg es otro de los poetas que han sido nombrados en nuestras tantas lecturas, digamos. Y yo, viste, viene, lo nombro Irene Gru, lo nombro, viste, ahora me vuelve a aparecer con Leonor García Hernando. Viste, como que dije, voy a buscar a ver qué escribe David, porque tampoco lo conocía, ¿no?
que escribe Daniel Feiner, y me encantó también. Me dije, qué bien esto. Y entonces elegí este poema porque me gustaba, porque me parece hermoso, me parece que tiene también un clima súper intenso de cosas que le suceden a ese personaje. Y dice, solo gestos como venido de otros gestos. Nada, dije... Este poema está hecho para gestos de rollo. Nada, por eso, simplemente porque era Daniel Freydenberg y que quería leerlo. Me conmovió el poema, me llegó, me provocó algo. Y bueno, va a haber que invitarlo al programa. Sí, estas ganas de ir encadenando a las invitadas del programa, une con el otro. Sí. Está muy bien, es una muy buena razón para elegirlo. Es decir, bueno, lo escuché buscando tal cosa y ahora lo traigo. Está muy bien. Sí, me gusta esta cosa de los poetas que nombran a otros poetas y uno se va agarrando de eso, va a decir, mira este. Sábato decía algo, hace muchos años yo leía Sábato en mi adolescencia y un poquito después lo seguí leyendo, me gustaba en ese momento, y en su libro Antes del Fin él dice, lo interesante de la lectura es que un libro lleva a otro libro, ¿no? Bueno, y esto pasa un poco, ¿no? Es como un poeta lleva a otro poeta, uno está todo el tiempo caminando sobre... y es verdad que un libro lleva a otro libro, porque un libro te lleva a otro libro, es como... No, y además esto de te gusta alguien, cómo escribe alguien y decís, y nombra tal. Bueno, voy a ver qué dice. Tal cual. Bueno, me encanta. Una buena razón para seguir encadenando invitadas para este programa. Bueno, Dipa, genial. Che, ¿querés que pasemos a la parte de saludos? Pasamos a los saludos. Bueno, arranco yo. Le vamos a mandar un gran saludo a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte, la cual está ofreciendo carreras y seminarios de posgrado y distintas diplomaturas. Y ahora informan que están abiertas las inscripciones para cursar el Seminario de Tecnologías y Teatralidades Aquí y Ahora, Introducción a la Creación Teatral con Dispositivos Audiovisuales, que se va a llevar a cabo del lunes 11 al viernes 15 de julio, con una modalidad de dictado presencial. También el Seminario Dialéctica de la Cultura, Ideología e Imaginarios, que se va a llevar a cabo del lunes 8 al viernes 12 de agosto en una modalidad virtual. Todos los seminarios son arancelados, pero nombrando el programa Gestos Erróneos obtenés un descuento especial. Así que si querés consultar o inscribirte, te puedes comunicar a investigación@arte.unicen.edu.ar o pueden buscar en las redes de la Facultad de Arte. Ahí también aparece un poco cómo contactarse y los diferentes seminarios y diplomaturas. Y algo que es importante decir es que la Secretaría se va a despedir por un tiempo de auspiciar el programa. ¿Cómo que se despide? Y bueno, es una decisión, ya es una despedida. Lo bueno que se despiden. Pero bueno, que vuelvan. Sí, se despiden, agradecen y además comparten una frase de Olga Orozco, que fue invitada de este programa. Sí, claro. Y la frase que eligieron para despedirse es: la poesía espera para sí misma la misteriosa gratificación de asir lo inacible y expresar lo inexpresable. Así que me gusta que nos hayan dejado esa frase de despedida. Sí, hermoso que nos despidan con una poeta que aparte fue como contemporánea a cuando ellos nos acompañaron, y queremos agradecer un montón el acompañamiento. La verdad que siempre es hermoso encontrar el acompañamiento de grandes instituciones de acá de la ciudad que apoyan este programa de divulgación poética, tanto latinoamericana, nacional y regional, que hacemos y que intentamos hacer con tanto amor, cariño y respeto, ¿no? Así que nada, les súper agradecemos a la Secretaría de Posgrado. Pero también voy a saludar a otro gran apoyo que tenemos desde ya hace 2 años, que es Ediciones del Chapaleofú. Ediciones del Chapaleofú es una gran editorial tandilense que lleva 26 años publicando libros de autores de Tandil y la región. Podés publicar tu libro con la prestigiosa editorial de Tandil. También ofrece corrección gramatical y de estilo para tu libro, para que tu libro pueda ver la luz. Además podés corregir tu artículo para un congreso, tu trabajo de tesis, tus informes anuales del congreso. Para comunicarte con Ediciones del Chapaleofú, le escribís a Néstor Di Paola a su mail, que es nestordipaola@gmail.com, o al 2494 62 86 39. Palito ya se lo sabe de memoria, me encanta. Y bueno, y nada, Ediciones del Chapaleofú sigue avanzando
en su lucha por una literatura regional que genere una revolución en toda la nación. Me encanta. También le vamos a mandar un gran saludo a Dani y Tati de La Bullanga, de la librería La Bullanga, que es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas, libros para imaginar y caminar nuevos mundos, para saber los horarios, el catálogo, ver las actividades, que cada vez se están haciendo más actividades para acercarse ahí a la Bullanga. Pueden seguir sus redes sociales como labullanga.librería, tanto en Instagram como en Facebook. Se pueden comunicar al 2494 60 53 88. Sigan las redes porque hay un montón de actividades, siempre están subiendo como libros según la ocasión, recomendando nuevos libros que van llegando o algunos que ya están en la librería hace un tiempo. Hay un 40% de descuento, creo que se sigue sosteniendo, el viernes y el sábado con la cuenta DNI, así que pueden aprovechar ese descuento, pero también nosotros tenemos una frase, ya no es una palabra, es una frase clave, que vos vas, la decís y el Dani o Tati te hacen un 10% de descuento en tu compra, y la frase clave de esta semana es: el cansancio de los materiales. El cansancio de los materiales, si no se la van a acordar, anótenla ya. Vayan a un busquen papel lápiz. Ya el cansancio de los materiales, ese mismo papel y lápiz donde anotaron esto, después van a reutilizarlo para enviarnos una carta a Gestos Erróneos. El cansancio de los materiales es el último libro, por si no se la van a acordar después, el último libro de Leonor García Hernando, así que pueden buscar libros de Leonor García Hernando, el cansancio de los materiales, esta era la frase. ¿Viste? Así que nada, nos parece una frase hermosa. El cansancio de los materiales es una maravilla. Sí, total. Bueno, y es el último libro, entonces nos parecía como lindo reivindicarlas desde este lugar. Así que dicen el cansancio de los materiales en la Bullanga, le hacen un 10% de su... Si dicen cansancio está todo bien. También, llegan cansados y todo dicen bien, cansancio. cansado. Y además ese descuento se suma a los otros descuentos. O sea que podés sumarlo al de la cuenta DNI. O sea que tenés un 50. Te llevas un libro a la mitad de precio. Aprovechen. Gol. Bueno, ¿seguimos con los saludos o qué? Seguimos con los saludos. Yo voy a saludar a Georgina. ¿Por qué saludo a Georgina? Porque nos escucha religiosamente. Es otra compañera radiofónica. Y nos escucha religiosamente y la verdad que siempre pone algún gestito, algún emoticón o algo y pone escuchando acá, ya sintonizando, ya no sé qué. Y nada, siempre nos escucha. Georgina es la voz que escuchan al principio de este programa, que dice edición de Chapaleofú, cuenta con el apoyo, Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de ella, es Georgina. Y los separadores también. Y todos los separadores. Georgina es la voz de este programa. Me encanta. Yo no tengo saludos. Sí tengo una ¿cómo se dice? Una parroquial, pero no tengo saludos. No, vamos a saludar a Andy Nachon, que también apoya este programa. Este programa lo apoya Andy Nachon, aparte de edición del Chapaleofú, La Bullanga, Posgrado y Cultura de la UNICEN. Lo apoya Andy Nachon, ¿por qué? Porque ha sido invitada de este programa y además comenta todas las publicaciones que hacemos de Gestos Erróneos, nos pone corazoncitos o hace algún comentario sobre quién es el invitado. Ahora estaba muy contenta con que sea Leonor. Sí, así que nada, le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo a Andy Nachon que nos escucha. A partir de que fue invitada nos empezó a escuchar. ¿Alguno más? Si no, tiro el parroquial. No tengo ninguno más. Me parece que tengo uno más, pero no tengo ninguno más. Bueno, va al parroquial. Este sábado 9 de julio, a partir de las 15 Día horas. de la Independencia. Sí, por eso también recién escuchamos a Mercedes Sosa. Y escuchamos a Rosario Blefari también. También. ¿Por qué? Porque se cumplen 2 años hoy desde que nos abandonó en este camino terrenal. Pero bueno, sigue estando con nosotros, así que nada, Rosario es nuestra mentora también. La hemos abordado también. Sí, total, fue invitada. Che, me manda saludos Ley, dice muy bueno el programa, me quedo con ganas de seguir escuchando sobre la historia de Leonor y el grupo, saludos. Perfecto, llegó un mensaje antes del Qué final. lindo. Pero vamos a volver a la parroquial este sábado 9 de julio a partir de las 15 horas en el Centro Cultural Arte y Parte. Se va a llevar adelante
el festival gráfico Volcancito, que va a estar organizando Radio Magma junto con el Centro Cultural Artiparte. Volcancito es un festival gráfico plagado de cositas hermosas para ver, producidas por artistas locales que la rompen. Exposiciones, feria gráfica, radio, tatú en vivo, instalaciones, musiquita, birrita, gulita, entre otras cosas, que van a estar formando la tarde del feriado acá en el Centro Cultural Artiparte. A partir de las 15 horas, entradas libre y gratuita. Va a haber, una banda de artistas de diferentes disciplinas del arte gráfico. Va a haber radio en vivo. Vamos a estar acá sentados en este mismo espacio, pero haciendo otro tipo de programa y ¿Vamos a estar los erróneos medio mezclados con otra gente? Exactamente. Así como en una especie de orgía vocal radiofónica. Sí, exactamente. Creo que es una muy buena manera de definirlo. Sí, probablemente nos toque juntos igual, Dipa. No quiero deprimirte, pero... ¿Otra vez con vos? Sí, y ¿Te vas a sentar enfrente mío? Y alguien más. Si querés me siento acostado y te puedo abrazar mientras estamos bien, conduciendo. Perfecto, me Pero gusta. nada, así que les esperamos este sábado a partir de las 15 horas acá en Radio Magma, en el Centro Cultural Artiparte, para disfrutar un poco de Volcancito, ver las producciones gráficas de los artistas tandilenses. Va a haber gente tatuando en vivo, va a haber un montón de cosas. Incluso va a haber, vos podés comprar una obra y llevarla para que te la marquen enseguida acá en vivo y te la llevas ya marcada. Ah, qué Está bien. Porque después llega a tu casa y dices, ¿dónde lo pongo esto? Ya te lo Claro, llevas marcado. qué bien. O sea, que tenés que poner un clavito nada más. Sí, comidita, birrita, cerca del final va a haber música de Lavito Caramela Selector. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y acá vamos a saludar a los compañeros que nos vienen a acompañar después de vuelta nuevamente de la Escuela 5. De la Escuela Técnica número 5. La Escuela Técnica número 5 del sexto año, ¿no? Del sexto año, y están muy felices de que esté el Volcancito. Bien, perfecto. Estaban acá festejando. Mejor que y vengan, acá después. medio que festejaron un montón de cosas. Festejaron poemas de Leonor, festejaron escuchar a Rosario, fueron festejando ahí como muchas cosas. Así que les agradecemos un montón que estén acá. Que estén acá, como le vienen varios programas ya que nos están acompañando. Sí, hermoso, hermoso, ya son parte de... Ya está, en cualquier momento les son ponemos parte a trabajar. de este mítico programa. Che, bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Este programa fue llevado adelante por Facundo Di Paola, por mí que soy Darío Ledesma, me dicen Parito, en operación técnica y selección musical Gaby, y nos vamos a ir de vuelta escuchando a Doña Kiki, esta persona que leyó los poemas de la invitada del día de hoy, Leonor García Hernán. La taza debe parecer excesivamente blanca en contraste con la boca pintada. No deberíamos acercarnos a objetos tan nítidos. Envuelta la garganta por un extenso pañuelo de gasa, todo rostro es más plácido y se esfuma como una lancha en esa agua extrema donde el cielo deja de fluir. No deberíamos acercarnos a objetos tan nítidos. Una taza, un sobre en el que la lengua impone un poder, las uñas esmaltadas de rojo y 3 desnudas cebollas en el mármol. No deberíamos acercarnos a esa brusquedad del objeto que satura como un golpe. No deberíamos ser honestos en el terror. Mejor palidecer como esa línea de álamos en la tormenta, mejor estar callada mientras la fiebre unta las sienes con grasa de ciervo. Mejor esperar a que las hojas del nogal apacigüen el sendero de piedras rojas. Parques con una pálida herida de mármol pierden su agua rara, lastimosa, hundimientos en la frondosa oscuridad. No deberíamos acercarnos a objetos tan nítidos, zonas que no conocen piedad. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte. Hacemos cultura. Ediciones del Chapaleofú. Librería La Bullanga y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN.